alabanza y de la adoración. Cuando el Señor estaba buscando un hombre conforme su corazón, porque definitivamente el rey Saúl estaba haciendo lo contrario. Entonces, para levantarlo como rey, el Señor ve a David como el reemplazo para Saúl. Está buscando hoy el Señor una generación diferente de hombres y mujeres, que sean conforme su corazón, que anden conforme la palabra, que entiendan la Escritura, que amen las ovejas, que respeten la vida de cada persona, que honren y que estimulen a aquellos que aman a Dios para bendición. Dios está buscando hombres, así como estaba buscando al rey David, y que lo encontró allá en medio de las ovejas, apacentando las ovejas, pero agradando a Dios con sus cánticos, con un corazón sensible a la presencia del Señor. Entonces debemos entender que cada uno de nosotros somos destinados para ser cabeza y no cola. Dios te ha llamado para que tú puedas entrar en su presencia y ser grato delante del Señor, mostrando tu corazón como un corazón de un adorador. Para este aspecto es necesario cada día encaminarnos en las sendas de bendición. Dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es necesario entonces estar arriba y no abajo. Es necesario estar al frente y no atrás. Es necesario siempre estar en su presencia para bendición. Es necesario amar su presencia. Es necesario estimular el hecho de estar en congregación, conforme dice la Escritura, el amor fraternal. Es necesario saber que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza y baja sobre la barba de Aarón y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que baja sobre los montes de Sión, porque allí el Señor envía bendición y vida eterna. Son lugares descritos donde el rey David estaba adorando al Señor. Sión es el lugar de gozo, el lugar de adoración. Los lugares donde estaba David adorando al Señor. Entonces, para levantar a alguien como rey, para hacer, dice la Escritura que en esta porción de Hechos, en el capítulo 20, dice que estaba pensando en quitar a Saúl para hacer un rey, para colocar un rey. Nuestro llamado es para hacer algo. David podía hacer lo que no estaba haciendo Jacob, lo que no estaba haciendo Saúl. Y no solo para hacer alguien, pero para hacer algo que Dios quiere. Saúl no estaba haciendo lo que Dios quería. Hacía las cosas contrarias a lo que Dios quería. Por eso el Señor estaba buscando un hombre conforme su corazón. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, es pensar que vamos a subordinar nuestros sueños para hacer los sueños que Él quiere. Los sueños que el Señor quiere. Y hacerlo es dejar que Él cumpla mis sueños y yo empezar a realizar los sueños del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. El verso 22 entonces dice que este es quitado, Saúl es quitado, para colocar por rey a David, para hacer lo que el Señor quiere hacer. Entonces colocamos nuestra vida delante del Señor, doblegamos nuestros deseos y dejamos que los deseos del Señor empiecen a cumplirse.
¿Qué fue lo que Dios encontró entonces en David para elegirlo como rey? ¿Y por qué David llegó a ser por primera vez o llegar al palacio por primera vez cuando estaba Saúl? Veamos algunos aspectos por los cuales David inició. ¿Cómo inició David? ¿Cómo llegó David al palacio del rey? ¿Cómo comenzó David llegando al palacio del rey? Ya en el Señor estaba el deseo, en el corazón de Dios estaba el deseo de cambiar un rey que no estaba conforme a su corazón y colocar un rey conforme a su corazón. Dice la Escritura podemos leer Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 10 y 11. Dice: vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche. Es decir, el Señor se lamentó haber hecho a Saúl rey, puesto como rey, porque decía: no me ha sido leal, no me ha sido leal, y se ha negado a obedecer mi mandato. Eso era lo que hacía el rey Saúl. Entonces, en una oportunidad más adelante en el capítulo 16, versículo 1, el Señor le dice a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena ahora tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ya no llores más a Saúl, le dice el Señor a Samuel. Ya tengo el cual voy a proveerme de rey para Israel. Y dice la Escritura en esta narración que Samuel fue a la casa de Isaí, y allí empezó a ver a los hijos de Isaí, y salió el mayor. Dice la Escritura que el mayor era un hombre corpulento, así como lo era Saúl. Saúl, cuando se formaban los ejércitos, sobresalía su cabeza sobre todo el ejército. O sea, él podía ver a todos el ejército en formación, lo podía ver por arriba. Y cuando Samuel va a ungir al rey, ve salir al hijo mayor de Isaí, dice: este es. Y dice la Escritura que el Señor le dice: mira, detente, no lo vayas a ungir, porque yo no miro lo que está frente de los ojos, yo miro el corazón. Ese no es. Y así sucesivamente fueron saliendo los hijos de Isaí, y entonces salió el último y definitivamente no estaba. Y entonces se iban a sentar a la mesa, y entonces Samuel dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga, hay alguien que falta. Y dijeron: sí, pero él se la pasa por allá detrás de las ovejas. Dijo Samuel: no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga. Y cuando llegó David, un jovencito, dice la Escritura que el Señor le dijo: ese es. Y Samuel ungió a David como rey. Entonces, qué bueno saber estos aspectos. Miren lo que dice la Escritura en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de Saúl le dijeron: un espíritu atormentador de parte de Dios, le está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que
ves que el espíritu atormentador te aflija, tocará la música relajante y dentro de poco estarás bien. Dice la Escritura que Saúl dice: me parece bien, dijo Saúl, búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl: uno de los hijos de Isaí de Belén tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él. Qué importante. El Señor, dice la Escritura, está con él. Cuando el Señor está con nosotros, hay bendición. Por eso, mis hermanos, qué importante es ser conforme al corazón de Dios. Dice la Escritura que entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle: envíame a tu hijo David, el pastor. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David, dice la Escritura, y el joven se convirtió en su escudero. Qué importante. ¿Qué encontró Dios en David? Podemos pensar por un momentico para terminar. ¿Qué encontró Dios en David? ¿Qué puede encontrar Dios en sus siervos? Analicemos lo que Dios quiere que en nuestra vida pueda estar. En primer lugar, Dios encontró en David obediencia. La causa de la salida de Saúl fue precisamente la falta de obediencia. Pero David era un hombre obediente. Dios quiere de cada uno de nosotros que obedezcamos su palabra. Oh hermanos, cuando estamos muchas veces ilusionados con muchas cosas que ven nuestros ojos, nos desviamos del propósito de Dios y empezamos a desobedecer. Pero cuando conocemos a Dios, cuando nos relacionamos con Él, sabemos cuál es el deseo de Dios. Y Dios entonces es obedecido cuando le conocemos. ¿Qué le faltaba a Saúl? Conocer más a Dios. ¿Qué tenía David? Conocía a Dios. Por eso David obedecía a Dios. No importando sus sueños quedaban relegados, porque era más importante lo que el Señor quería hacer a través de David como persona. Y efectivamente David fue obediente. ¿Qué más encontró Dios en David? Dice la Escritura que encontró adoración. El hecho que uno de sus talentos fuera la música, dice mucho del adorador que era David. David era un adorador. Es impresionante, hermanos, la cantidad y la calidad de salmos que escribió David en su vida. Salmos hermosos. Cuando empiezo a leer los salmos, hermanos, me deleito en la hermosura de cada salmo, donde habla de la bendición que es estar en el Señor. Algunas veces encontramos unos salmos difíciles de entender, que pudiesen salir de una expresión de David, pero notamos, mis hermanos, que eran guiados por el Espíritu Santo para el Señor dar un consejo a nuestra vida hoy. Por eso era un excelente adorador. Es impresionante ver tanta hermosura a través de este hermoso libro de los Salmos. ¿Qué había más en David? Tenía excelencia. La excelencia, podemos pensar de esta manera: la excelencia no tiene competencia. Si usted es excelente y punto. Y avanzará. Y David era excelente. Podemos imaginarnos la cantidad de músicos que habían en aquella época. Había muchos músicos. Tal vez podríamos llegar a la conclusión que serían cientos de músicos, aún miles de músicos.
Pero el problema era que solo había una vacante, que el rey solo estaba buscando un hombre que supiese tocar bien, con excelencia. Y David resultó ser el mejor de todos. ¿Por qué? Porque era excelente. ¿Qué más había en David? Había valentía. Había valentía. La valentía no es ausencia del temor. Muchas veces tendremos que hacer las cosas con todo y habrá temor. Pero qué importante es que David era valiente. Él sabía que Dios estaba con él y que podía servirle con toda reverencia y con temor. Algo que más existía aún en David era la sabiduría. El que hablaran de buen juicio. David era juicioso, denota su sabiduría. Una de las primeras demostraciones que tenía David era esa sabiduría. Fue cuando antes de enfrentar a Goliat, preguntó: ¿qué darán al hombre que venza a este gigante? Y entonces, esto es sabiduría. Y entonces David pudo enfrentar al gigante y ganar la bendición de triunfar sobre el gigante. Y él enfrentó muchas batallas, pero siempre lo hacía con sabiduría. Algo que existía también en David es amistad con Dios. Amistad con Dios. La presencia que David tenía de Dios demuestra que su profunda relación y amistad era algo hermoso. Y aunque he mencionado este aspecto en el último de los aspectos, no es el menor en importancia, no. Tiene la misma importancia que todos los anteriores. La amistad con Dios. Volvamos en amistad con Dios. ¿Sabe, mi hermano, amigo, persona que nos está sintonizando y mis hermanos que están aquí presentes? La forma de entrar en amistad con Dios es conociendo su palabra. Por eso la Biblia dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Cada día deleitémonos en escudriñar la palabra de Dios, porque es conocer a Dios por medio de la palabra. Jesucristo es la palabra, Él es el verbo que se hizo carne y quiere que nosotros podamos tenerlo en nuestro corazón. Y cuando Cristo está en nuestro corazón, podemos sentir que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Porque conocemos la palabra, y entrar en amistad con Dios es conocer su palabra, es meditar en su palabra, es seguir sus propósitos, es avanzar en Él. Cuando no meditamos en su palabra, hermanos, diariamente estamos fallando y nos estamos yendo contra la voluntad de Dios. Pero cuando meditamos en su palabra, podemos tener una vida conforme al corazón de Dios, porque entendemos lo que su palabra nos dice. Avancemos en su palabra. Por eso es importante tener relación con Él. El tener el favor de Dios marcará la diferencia en tu vida. Si tú tienes el favor de Dios, oh mi hermano querido, vas a marcar diferencia en todos los aspectos de tu vida. Por eso la Escritura dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podemos pensar en resumen, y con esto termino. Es interesante, mis hermanos, saber que cuando Dios escogió a David, empezó también a crear las condiciones y también las circunstancias para que éste llegara a servir en el palacio del rey. Como rey. Recuerda que el espíritu que atormentaba a Saúl venía de parte de Dios. Probablemente Dios estaba interesado en el futuro rey, y que ese futuro rey tuviera mentalidad de reino. Sin embargo, la responsabilidad de entrar en el palacio fue de David. David era responsable delante de Dios. Por eso, cada uno de nosotros podemos pensar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios no se harán de la noche a la mañana.
Muchas veces necesitamos avanzar paso a paso, pero tenemos que prepararnos para cuando Dios cree la circunstancia para nosotros, para que ese aspecto se vaya cumpliendo en nosotros. David comenzó a estar en el palacio, a saber muchas cosas del reino, cuando entonaba alabanzas y cánticos y aún tocaba su arpa para adorar al Señor, pero para darle tranquilidad al rey. Y fue paso a paso hasta que el Señor presentó la circunstancia y quedó puesto como rey. Una vida conforme al corazón de Dios. Qué hermoso. Amemos a Dios con todo nuestro corazón. Preparémonos, porque mi hermano, todas las personas que están aquí, los que están escuchando, mi hermano, tú no estás en la tierra para hacer cola. Dios te ha puesto para hacer cabeza. Tú no estás en la tierra para estar abajo. Dios te ha creado para que cada día estés arriba. Por eso vivamos conforme al corazón de Dios. Y para que esto sea una realidad, tengamos una relación genuina con Dios a través de la palabra, que ya la tenemos a nuestro alcance. David no tenía la palabra, pero hoy nosotros tenemos la Escritura, la palabra del Señor, y podemos meditar en ella. Qué hermoso. Tenemos al alcance la palabra de Dios y tenemos una comunicación directa con el Padre si permanecemos en santidad. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Dios quiere que tú seas conforme el corazón de Dios, de Él. Conforme el corazón de Él. Si tú preguntas, ¿cómo puedo ser conforme el corazón de Dios? La forma de ser conforme el corazón de Dios es conociéndolo. Yo te invito a que conozcas al Señor. Cada día le busques en espíritu y en verdad. Inclina tu rostro por un momentico. Yo quiero guiarte al Señor. Padre, en esta noche he dado tu palabra para que seamos conforme tu corazón. Muchas veces erramos ignorando tu palabra. Pero hoy, Señor, quiero que avancemos. Y quiero avanzar contigo, Señor, perfeccionándome en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a avanzar, Señor. Que podamos cada día, Señor, adorarte a ti con excelencia. Avanzar, Señor, siendo leales a ti, obedeciendo tu palabra. Oh Jehová de los ejércitos, cada día avanzando en la bendición, Señor, conforme tu propósito, Jehová de los ejércitos, que cada día, Señor, podamos encontrar la vida de la adoración, ser adoradores, mantener excelencia, ser valientes ante las dificultades, pero ante todo, Señor, ayúdanos a ser sabios para poder tener una genuina amistad contigo. En todas las cosas, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sean para ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Levanta tus manos por un momentico y dile, Señor, aquí presento mi vida. Presenta tu vida delante del Señor. Qué hermoso es cuando presentamos nuestra vida y le decimos, Señor, yo quiero ser conforme tu corazón. Quiero ser conforme tu corazón. Ayúdame, Señor, a ser sensible a tu palabra, a entender tu palabra y a dejar, Señor, todos los anhelos egoístas, humanistas, todos los anhelos que son contrarios a tu voluntad, para hacer tu voluntad y ser conforme tu corazón. Gracias, Señor, porque hoy sabemos, Padre, que la bendición vino de Belén, de David, del hombre que pudo avanzar, Señor. Así como podemos entender que Jesucristo es el Hijo de David, de la bendición, de la sabiduría, de la valentía, de la provisión, de la gloria. Y gracias, Señor, porque hoy Cristo está en nuestro corazón. Y gracias por hombres con tanto ejemplo como David. A pesar de que falló, a pesar de que cayó en lo vil, se levantó porque entendió la importancia de estar en Dios.
Y fue un hombre conforme tu corazón, que pudo confesar su pecado y avanzar. Gracias por Jesucristo, que hoy nos otorga la salvación. Yo te invito a que conozcas a Cristo, a ese Cristo que está a tu lado, para que puedas vivir una vida conforme el corazón de Dios. Dígale: Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Quiero ser conforme tu corazón. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga.